Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 27. An-Nalm, las hormigas. Período de Meca. El profeta y la mayoría de sus compañeros más próximos conocían este sura como Ta-Sin, las letras simbólicas que preceden a su primer versículo. Más tarde recibió, sin embargo, el nombre de An-Nalm por una palabra en el versículo 18 que, por estar asociada con las leyendas salomónicas, captó la imaginación de infinidad de musulmanes que escuchaban o leían el Corán. El Corán emplea a menudo tales leyendas como vehículo de alegorías que transmiten ciertas verdades éticas universales, y lo hace por la sencilla razón de que aún antes de la llegada del Islam, éstas se hallaban ya tan firmemente arraigadas en la imaginación poética de los árabes. El pueblo en cuya lengua estaba expresado el Corán y al que iba dirigido en primera instancia, que en su gran mayoría habían adquirido, por así decirlo, realidad cultural propia, lo cual hacía del todo irrelevante el desmentido o la confirmación de su origen mítico. Lo único relevante en este sentido, en el contexto del Corán, es la verdad espiritual que subyace en cada una de estas leyendas, esa verdad estratificada y polifacética que el Corán extrae siempre, algunas veces explícitamente, otras implícitamente y a menudo alegóricamente, pero siempre con una aplicación clara a algunos de los aspectos y conflictos más profundos de la mente humana. Según el consenso de la mayoría de las autoridades, An-Nalm pertenece a la mitad del período de Meca, ya que fue revelado poco después que el sura anterior. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ta-Sin. Estos son mensajes del Corán, una escritura sagrada, clara en sí misma, y que muestra claramente la verdad. Nota. En el caso presente, el término kitab, escritura sagrada, viene precedido de la conjunción wa, cuyo significado primario es y, pero que tiene aquí una función más o menos similar a la expresión a saber. Por consiguiente, puede sustituirse en la traducción por un guión, sin que esto altere el significado de la frase. Corán. Guía y buena nueva para los creyentes, que son constantes en la oración y gastan en limosnas. Nota. Este es obviamente el significado del término zaká en este contexto, ya que en la época de la revelación de este sura no había recibido aún su significado específico de impuesto obligatorio para los musulmanes. Corán. Pues son ellos, precisamente, los que en su interior tienen certeza de la otra vida. En cuanto a los que no creen en la otra vida, ciertamente les hemos hecho gratas sus acciones, y así vagan ciegos de un lado para otro. Nota.
lo que da a entender que aquellos que no creen en la vida después de la muerte concentran, por lo general, todas sus actividades exclusivamente en el provecho material y no se les ocurre nada que valga la pena aparte de sus acciones. Corán. A esos les aguarda el peor de los castigos, pues serán ellos, precisamente, los mayores perdedores en la otra vida. Pero en verdad, oh creyente, tú has recibido este Corán por la gracia de uno que es sabio, omnisciente. Nota. Este acento en la iluminación espiritual que se le ofrece al hombre por medio de la revelación divina no solo enlaza con los versículos iniciales de este sura, sino que establece también un vínculo entre este pasaje y el siguiente, que menciona la iluminación repentina de Moisés, simbolizada por la visión de la zarza ardiendo. Corán. He ahí que estando perdido en el desierto, Moisés dijo a su familia: diviso a lo lejos un fuego, os traeré de él alguna indicación del camino que debemos seguir, o al menos os traeré una tea para que podáis calentaros. Pero cuando se acercó a él, una voz exclamó: benditos los que están en torno a este fuego, y los que están cerca de él. Nota. Así explica Zamakhshari la expresión aulaha, literalmente alrededor de él. Según algunos de los comentaristas más antiguos, citados por Tabari, el fuego, nar, es en este contexto sinónimo de luz, nur, o sea, la iluminación que Dios otorga a sus profetas, los cuales, como puede suponerse, se encuentran a priori cerca de él por su sensibilidad espiritual innata. Por el contrario, la frase manfi nanar waman aulaha puede entenderse como referida a la luz de Dios, que abarca y es núcleo de toda iluminación espiritual. Corán. E infinito es Dios en su gloria, el sustentador de todos los mundos. Y Dios dijo: oh Moisés, en verdad, solo yo soy Dios, el Todopoderoso, el Sabio. Y luego dijo: tira tu vara. Pero cuando la vio moverse rápidamente, como si fuera una serpiente, huyó atemorizado, sin atreverse a volver. Y Dios le habló de nuevo: oh Moisés, no temas, pues ciertamente los mensajeros nada tienen que temer en mi presencia, y tampoco quien haya obrado mal y luego haya sustituido el mal por el bien. Nota. Mediante el arrepentimiento sincero. Aparte de su significado general, esto podría ser una alusión al crimen que Moisés había cometido en su juventud al dar muerte al egipcio. Véase 28, 15, 17. Corán. Pues en verdad yo soy indulgente, dispensador de gracia. Ahora pon tu mano en tu costado, saldrá luminosamente blanca, sin mácula. E irás con 9 de mis mensajes a Faraón y a su pueblo. Nota. 17.101. Dimos a Moisés 9 mensajes claros. Corán. Pues en verdad son un pueblo depravado. Pero cuando les llegaron nuestros mensajes luminosos, dijeron:
Esto es claramente hechicería. Nota. El sujeto de dijeron es Faraón y sus dignatarios. Corán. Y en su perversidad y arrogancia lo rechazaron, a pesar de que en su fuero interno estaban convencidos de su verdad. Mira cómo acabaron esos sembradores de corrupción. Y en verdad dimos también conocimiento. Nota. Perspicacia espiritual. Corán. De la verdad a David y Salomón, y ambos solían decir: la alabanza es debida por entero a Dios, que nos ha favorecido de esta forma sobre muchos de sus siervos creyentes. Y en esta perspicacia, Salomón fue verdaderamente heredero de David, y decía: oh gentes, nos ha sido enseñado el lenguaje de los pájaros, y se nos ha dado en abundancia de todo lo bueno. Ciertamente, esto es en verdad un claro favor de Dios. Y un día fueron reunidos ante Salomón sus ejércitos de seres invisibles. Nota. Aparte de 114.6, que contiene la más antigua referencia coránica al concepto de Jinn, su mención aquí es, evidentemente, la primera en la que este concepto aparece en la forma personalizada de seres invisibles. Oír el apéndice 3, donde ofrece un análisis más amplio de esta cuestión. Corán. Hombres y pájaros, y luego fueron conducidos en columnas ordenadas, hasta que al llegar a un valle poblado de hormigas, una de ellas exclamó: oh hormigas, entrad en vuestras viviendas, no sea que Salomón y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta siquiera de vuestra presencia. Entonces Salomón sonrió, regocijado por lo que ella había dicho, y dijo: oh sustentador mío, inspira en mí un agradecimiento continuo por estas bendiciones tuyas con las que nos has agraciado a mí y a mis padres. Nota. Salomón alude aquí, evidentemente, a su propia comprensión y admiración de la naturaleza. 38, 31, 33. Así como a su compasión por las más humildes de las criaturas, considerándolo todo como una gran bendición divina. Y esta es la enseñanza coránica en la legendaria historia de la hormiga. Corán. Y para que obre rectamente en una forma que sea de tu agrado, y inclúyeme por tu gracia entre tus siervos justos. Y un día buscó en vano entre los pájaros a uno en concreto, y entonces dijo: ¿cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que está ausente? Si así fuera, he de castigarla muy severamente o matarla, a menos que me ofrezca una excusa convincente. Nota. Literalmente, una prueba evidente. La amenaza de matar a la bubilla es, por supuesto, puramente idiomática y no debe ser tomada al pie de la letra. Corán. Pero la bubilla tardó poco en regresar, y al volver dijo: he alcanzado a saber algo que tú aún no has alcanzado a saber, pues te traigo de Saba una noticia cierta. Nota. Esta parábola nos recuerda que aún el más modesto de los seres puede saber cosas, como ocurre a veces, de las que Salomón, con toda su sabiduría, era ignorante.
Razi. Un recordatorio que debiera contrarrestar el constante peligro, fitna, del envanecimiento al que están expuestos, más que ningún otro, los eruditos. Zamakhshari. Corán. He encontrado que reina sobre ellos una mujer, a quien se ha dado de todo lo bueno en abundancia, y que posee un trono magnífico. Y he hallado que ella y su pueblo adoran al sol en lugar de Dios, y Satán les ha hecho grato lo que hacen, apartándoles así del camino de Dios, de forma que no pueden hallar el camino recto, pues han dado en creer que no están obligados a adorar a Dios. Nota. Sus propios impulsos inmorales, que es el significado de as-Saitán en este contexto, les habían convencido de que no tenían por qué aceptar la idea de la responsabilidad del hombre ante un ser supremo que, por definición, se encuentra fuera del alcance de la percepción humana, sino que debían, en su lugar, adorar ciertos fenómenos naturales perceptibles. Corán. Cuando es Él quien saca a la luz cuanto está oculto en los cielos y en la tierra. Nota. Alusión a la aparición y desaparición del Sol y otros cuerpos celestes que los sabeos, como casi todos los semitas antiguos, solían adorar. La historia de la búsqueda de Dios por parte de Abraham en 674. Corán. Y quien conoce lo que ocultáis y también lo que manifestáis. Dios, no hay deidad sino Él, el sustentador entronizado en su augusta omnipotencia. Salomón dijo: veremos si has dicho la verdad o eres de los que mienten. Lleva esta carta mía y entrégasela a ellos. Luego apártate de ellos y observa su reacción. Cuando la reina hubo leído la carta de Salomón, dijo: oh nobles, me ha sido entregada una carta honorable. Viene de Salomón y dice: en el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Dice Dios: no rebeléis contra mí, sino venid a mí sometidos. Nota. Mi interpolación al comienzo de este versículo, de las palabras dice Dios, se basa en que en el contexto de esta leyenda, la información traída por la bubilla es el primer contacto entre los reinos de Saba y el de Salomón. Y al no existir contacto previo, hostil o de otra clase, no habría razón para que Salomón le dijera al pueblo de Saba que no debían rebelarse contra él. Por otra parte, el relato de la bubilla pone de manifiesto que los sabeos ciertamente se rebelaban contra Dios al adorar al sol y estar convencidos de que no estaban obligados a adorar a Dios. Versículos 24-25. Por tanto, Salomón está plenamente autorizado, como profeta, a llamarles en nombre de Dios, a abandonar esa blasfemia y a someterse a él. La frase casi idéntica en 44:19, no os rebeléis contra Dios. Corán. Prosiguió: oh nobles, dadme vuestra opinión sobre el problema al que me enfrento. Nota. Literalmente, en mi asunto o problema. Corán. Nunca tomo una decisión importante sin que estéis presentes conmigo. Respondieron: somos gente poderosa, de gran habilidad en la guerra
Pero a ti te corresponde dar la orden. Considera, pues, cuál ha de ser tu orden. Dijo ella, en verdad, siempre que los reyes entran en un país, lo trastornan. Nota. En este contexto, como señalan todos los comentaristas clásicos, el término duyul tiene la connotación clara de entrar por la fuerza a un watán, ya sea mediante una invasión armada o usurpando el poder político desde dentro del país. El término muluk, literalmente reyes, puede entenderse también como personas que, sin ser reyes en el sentido convencional de esta palabra, toman injustamente el poder absoluto sobre sus súbditos y se mantienen en él por la fuerza. Corán. Y convierten a sus habitantes más nobles en los más abyectos. Así actúan siempre. Nota. La reina de Saba descarta así el uso de la fuerza como método adecuado para resolver el enfrentamiento con Salomón. Su declaración lleva implícita la condena coránica de todo poder político obtenido por medio de la violencia, anwatán, ya que está abocado a generar opresión, sufrimiento y corrupción moral. Corán. Por tanto, he de enviarles un regalo y esperaré a ver qué respuesta traen los emisarios. Pero cuando el emisario de la reina llegó ante Salomón, éste dijo, ¿pretendéis aumentar mi riqueza cuando lo que Dios me ha dado? Nota. No solo bienes materiales, sino también fe, sabiduría y comprensión de esas realidades que normalmente están ocultas a otros hombres. Corán. ¿Es infinitamente mejor que lo que os ha dado a vosotros? No, solo gentes como vosotros. Nota. Gente que solo aprecia las cosas materiales y no tiene noción de los valores espirituales. Corán. Se regocijarían ante un regalo como el vuestro. Regresa a aquellos que te han enviado. Pues dice Dios, ciertamente marcharemos contra ellos, con fuerzas a las que no podrán oponerse, y ciertamente los expulsaremos de esa tierra suya, humillados y empequeñecidos. Nota. Literalmente, y se verán empequeñecidos. Dado que el Corán prohíbe explícitamente cualquier guerra de agresión, no resulta verosímil que el mismo Corán ponga en boca de un profeta una amenaza de agresión bélica. Debemos, por tanto, pensar que es Dios quien, como el anterior versículo 31, advierte al pueblo de Saba a través de su profeta de que Él marchará contra ellos para castigarles. Si no abandonan su creencia blasfema de que no estaban obligados a adorar a Dios. Esta interpretación está confirmada en gran medida por el cambio repentino del singular con el que Salomón se refiere a sí mismo en el versículo anterior y los siguientes, al plural majestático empleado en el presente versículo. Corán. Cuando Salomón supo que la reina de Saba estaba en camino. Nota. En respuesta a su mensaje. Corán dijo a sus consejeros, oh nobles, ¿quién de vosotros puede traerme su trono antes de que ella y su séquito vengan a mí en sumisión a Dios? Nota. Literalmente, antes de que vengan a mí como gente sometida, muslimín, a Dios,
Véase el anterior versículo 31. La palabra trono, ars, se emplea aquí a continuación, como también al final del versículo 23, en su sentido metonímico de dominio o poder real, ragiv. Al parecer, lo que Salomón se propone es situar a su invitada frente a una imagen de su poder terrenal, para así convencerla de que su trono no es nada comparado con la grandiosa omnipotencia de Dios. Corán. Dijo uno audaz de entre los seres invisibles, siervos de Salomón: te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento en el consejo. Soy ciertamente capaz de hacerlo y digno de confianza. Respondió uno que estaba iluminado por la revelación. Nota. Literalmente, el que tenía conocimiento de o por la revelación. Al-Kitab, el propio Salomón. Corán. No, yo te lo traeré antes de que recobres tu visión. Nota. Después de parpadear, más rápido que cualquier clase de magia, aludiendo así a la naturaleza simbólica de la inminente aparición del trono. Como en toda la historia de Salomón y la reina de Saba, se entrelazan aquí sutilmente simbolismo y realidad legendaria, hasta convertirse en una alegoría del despertar del alma humana a la comprensión gradual de los valores espirituales. Corán. Y cuando lo vio realmente delante de él. Nota. Literalmente, presente ante él. Dado que la forma verbal, istakarra, y su participio, mustakir, a menudo indican simplemente que algo tiene ser o existe, la frase rahu mustakiran, indahu, puede entenderse como vio que estaba, de hecho, ante él. De ahí mi traducción. Corán. Exclamó: esto es consecuencia del favor de mi sustentador, para probarme si soy agradecido o ingrato. Nota. Si atribuyo mis poderes a Dios o me vanaglorio de ellos. Corán. Pues quien es agradecido a Dios lo es solo por su propio bien. Y quien es ingrato debe saber que en verdad mi sustentador es autosuficiente, espléndido en su generosidad. Y prosiguió: cambiad la apariencia de su trono para que cuando lo vea sepamos si se deja guiar a la verdad o es de los que rehúsan la guía. Nota. Si quedas satisfecha con la percepción de la apariencia externa de las cosas y los acontecimientos, o si intentas sondear su realidad espiritual. Salomón, sabedor de que la gente de Saba estaba motivada hasta entonces por su amor al lujo y al poder material, pretende mostrar a la reina su trono o la imagen de su dominio, tal como sería si estuviera inspirado por la fe en Dios y en consecuencia por la conciencia de la responsabilidad moral. Corán. Y así, nada más llegar a ella, fue preguntada: ¿es así tu trono? Respondió: el mismo parece. Nota. Y sin embargo, no es del todo igual. De esta forma expresa ella duda, y la duda es el primer paso en todo avance espiritual. Comprende que el trono alterado es igual externamente al que ella posee, pero intuitivamente se da cuenta de que está imbuido de una cualidad espiritual
que el otro no poseía y que ella aún no alcanza a comprender del todo. Corán. Y Salomón dijo a sus dignatarios: ha llegado a la verdad sin ayuda nuestra. Nota. Así lo explican Tabari, Zamakhshari e Inkatir, en cuya interpretación de este pasaje se basa mi traducción y esta interpolación. Corán. Aunque a nosotros nos fue dado el conocimiento divino antes que a ella, y hace mucho que nos hemos sometido a Dios, y ha reconocido la verdad, aun cuando lo que ha estado adorando en lugar de Dios. Nota. Alusión a la adoración que tanto ella como su pueblo rendían a los cuerpos celestiales. Corán. La había apartado del camino recto, pues ciertamente desciende de gentes que niegan la verdad. Nota. Literalmente, ella era descendiente de gentes, etc., poniendo así de relieve el papel de la tradición idólatra en la que había sido educada y que le había impedido encontrar antes el camino recto. Considerando este marco cultural, señala Salomón, su despertar nada más salir de su entorno ancestral debe considerarse como algo muy notable y digno de elogio. Corán. Más tarde se le dijo: entra en este patio. Pero al verlo creyó que era un estanque de agua y se descubrió las piernas. Nota. Para meterse en él, o quizás atravesarlo a nado, enfrentándose así a su aparente profundidad. Esto es posiblemente una indicación simbólica del temor que el ser humano siente cuando su búsqueda de la verdad le obliga a abandonar la cálida y tranquila seguridad de su entorno social y mental para aventurarse en el hasta entonces desconocido mundo del espíritu. Corán. Dijo él: es un patio pavimentado de cristal. Nota. No un estanque profundo y peligroso, como parecía a primera vista, sino la firme y cristalina luz de la verdad. Y habiendo llegado a comprender la omnipresente diferencia entre apariencia y realidad, la reina de Saba concluye su viaje espiritual. Corán. Exclamó ella: oh sustentador mío, he sido injusta conmigo misma al adorar algo distinto de ti, pero ahora me he sometido con Salomón al sustentador de todos los mundos. Y asimismo enviamos a la tribu de Tamud a su hermano Salí con este mensaje: adorad solo a Dios. Nota. Mi interpolación de la palabra asimismo al inicio de este versículo se basa en el hecho de que el mensaje de Salí a la tribu de Tamud es idéntico al que Salomón transmitiera a la reina de Saba, lo que es en sí una indicación de la identidad de las verdades fundamentales que subyacen en todas las religiones reveladas. Corán. Y he ahí que se dividieron en dos facciones que disputaban entre sí. Dijo Salí a los extraviados: oh pueblo mío, ¿por qué queréis precipitar la llegada a vosotros del mal en vez de esperar el bien?
Nota. Apresurar el mal antes que el bien. Corán. ¿Cómo es que no pedís más bien que Dios perdone vuestros pecados para que seáis agraciados con su misericordia? Respondieron: presagiamos males de ti y de esos que te siguen. Dijo: vuestro destino, bueno o malo, está en manos de Dios. Nota. Que ha atado el destino, Tahir, de cada ser humano a su cuello. Corán. Es más, sois gente que está siendo probada. Y había en la ciudad 9 hombres. Nota. O 9 clanes, ya que en este contexto el término Rat permite cualquier clase de esas dos interpretaciones. La ciudad es, evidentemente, la región conocida como Al-Hir, en el norte del Hiyaz. En claro contraste con la anterior historia de la reina de Saba y la forma entusiasta en que accedió a la fe, las historias de la tribu de Tamuz y en los versículos 54-58 del pueblo de Lot quieren poner de relieve la hostilidad que la llamada a la rectitud provoca a menudo en gentes fuertes pero vanas, o bien débiles y adictas a pasiones insensatas. Corán. Que cometían actos depravados por todo el país y no lo reformaban, y que habiéndose conjurado en el nombre de Dios. Nota. Literalmente, por Dios, como puede verse por 773, y la anterior alusión, los zamudeos poseían una vaga noción de Dios, pero su antigua fe había quedado sumergida, a causa de su excesiva arrogancia, hasta convertirse en algo carente de todo valor espiritual. Corán. Dijeron: en verdad caeremos sobre él y la gente de su casa por la noche, y los mataremos a todos. Y luego diremos con aplomo a su pariente más próximo que no hemos sido testigos de la matanza de su familia y que ciertamente decimos la verdad. Y tramaron una intriga, pero nosotros tramamos otra, sutilmente, y no se apercibieron de ello. Mira pues en qué acabaron todas sus intrigas. Los destruimos por completo a ellos y a su gente, a todos. Y ahora aquellas viviendas suyas están vacías, derrumbadas a causa de sus malas obras. Ciertamente, en esto hay en verdad un mensaje para gentes de conocimiento innato, pues salvamos a los que habían llegado a creer y eran conscientes de nosotros. Y salvamos también a Lot, cuando dijo a su pueblo. Nota. La historia de Lot y el pueblo perverso de Sodoma es mencionada en varios lugares, en especial en 7:80-84, 11:69-83 y 26:160-173. Corán. ¿Os entregáis a esta abominación cuando veis claramente que es antinatural? Nota. Así lo explican Zamakhshari y Razi, destacando el principio de que la rebelión contra la heterosexualidad natural que Dios ha decretado es una rebelión contra Dios. Corán. ¿Cómo es posible que vayáis con deseo a los hombres en vez de a las mujeres? Desde luego, sois gente sin discriminación del bien y el mal. Pero la única respuesta de su pueblo fue decir:
expulsad a Lot y a su gente de vuestra ciudad. Son, en verdad, una gente que se hacen pasar por puros. Entonces le salvamos a él y a su familia, excepto a su mujer, para la que decretamos que fuera de los que se quedaran atrás. E hicimos caer sobre los otros una lluvia destructora. Y qué horrible es esa lluvia para los que han sido advertidos en vano. Di, la alabanza es debida por entero a Dios, y paz sobre esos siervos suyos, que Él ha escogido como sus mensajeros. ¿No es acaso Dios mucho mejor que todo eso a lo que los hombres atribuyen falsamente parte en su divinidad? Nota. Literalmente, es mejor Dios o eso a lo que atribuyen, etc. Incluyendo así, implícitamente, no sólo aquellos seres o fuerzas de la naturaleza que han sido deificados, sino también aquellos falsos valores sociales y morales a los que la costumbre y la tradición ancestral han investido de una autoridad casi religiosa. Corán. ¿O quién sino es el que ha creado los cielos y la tierra y hace caer el agua del cielo? Pues es así como hacemos crecer jardines espléndidos, mientras que vosotros no podríais hacer crecer ni siquiera uno de sus árboles. ¿Podría existir un poder divino además de Dios? ¿Qué va? Quienes piensan eso son gentes que se desvían del camino de la razón. ¿O quién sino es el que ha hecho de la tierra una morada idónea? Nota. Literalmente, lugar de residencia. Carar. Corán. Para los seres vivos ha hecho que discurran ríos por ella, ha puesto sobre ella firmes montañas y ha puesto una barrera entre las dos grandes masas de agua. ¿Podría existir un poder divino además de Dios? ¿Qué va? La mayoría de los que piensan eso no saben lo que dicen. ¿O quién sino es el que responde al afligido cuando le invoca y elimina el mal que causó la aflicción y os ha hecho heredar la tierra? Nota. El acento recae aquí en que Dios ha hecho que el hombre herede la tierra al dotarle de determinadas facultades y habilidades, lo que rechaza implícitamente la pretensión del hombre de ser independiente y dueño de su destino. Corán. ¿Podría existir un poder divino además de Dios? ¡Qué poco recapacitáis! ¿O quién sino es el que os guía a través de las tinieblas de la tierra y del mar? Nota. A través de todas las complejidades, aparentemente insolubles, de la vida humana. Corán. ¿Y envía los vientos como anuncio de la proximidad de su gracia? ¿Podría existir un poder divino además de Dios? Sublimemente excelso es Dios sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. ¿O quién sino es el que crea toda la vida en un principio y luego la suscita de nuevo? Nota. Esto se refiere a la vida del hombre en la tierra y a su resurrección después de la muerte física, y también al ciclo vital de nacimiento, muerte y regeneración que se manifiesta en toda la naturaleza orgánica. Corán.
¿Y quién es el que os da el sustento del cielo y de la tierra? Nota. Como en 1031, el término sustento, risk, tiene aquí una connotación física y también espiritual. De ahí la frase del cielo y de la tierra. Corán. ¿Podría existir un poder divino además de Dios? Di, si pensáis eso, presentad vuestra prueba, si realmente creéis en lo que decís. Nota. Literalmente, si sois veraces. Lo que implica que la mayoría de aquellos que profesan una creencia en múltiples poderes divinos, o aún en la posibilidad de que Dios se encarne en un ser creado, lo hacen a ciegas, y a veces solo por influencia de tradiciones culturales y modos de pensar heredados, y no por una convicción razonada. Corán. Di, nadie en los cielos ni en la tierra conoce la realidad oculta de la creación. Nadie excepto Dios. Nota. En este contexto, el término al-Gaib, traducido por mí aquí como la realidad oculta, se refiere evidentemente al cómo del ser de Dios, a la realidad última que subyace en todos los aspectos observables del universo y al significado y propósito inherentes a su creación. Mi repetición entre corchetes de la palabra nadie, excepto Dios, se hace necesaria por el hecho de que Él es infinito, ilimitado en el espacio, y no puede ser por tanto ser incluido entre los seres en los cielos y en la tierra, todos los cuales han sido creados por Él. Corán. Como tampoco pueden percibir quienes están vivos cuándo serán resucitados. Es más, su conocimiento no alcanza a la otra vida. Nota. No pueden realmente visualizar el más allá, porque su realidad no es comparable a nada que el hombre pueda experimentar en esta vida. Y esto que es necesario destacar una y otra vez, explica indirectamente por qué todas las referencias coránicas a las condiciones, buenas o malas, de la vida del hombre después de la muerte, están necesariamente expresadas en términos puramente alegóricos. Corán. Es más, a menudo dudan de su existencia. Es más, están ciegos a ella. Nota. Ciegos a su necesidad lógica dentro del plan divino de la creación. Pues sólo sobre la premisa de una vida después de la muerte tiene significado el concepto de responsabilidad moral del hombre y el consiguiente juicio final de Dios. Y si no existe responsabilidad moral, no ha lugar una elección moral previa. Y si la ausencia de elección se da por descontada, cualquier distinción entre bien y mal carece también por completo de sentido. Corán. Y dicen los que se empeñan en negar la verdad, ¿cómo? Una vez que seamos polvo, nosotros y nuestros antepasados, ¿seremos de verdad sacados todos de entre los muertos? Ya se nos prometió esto mismo, a nosotros y a nuestros antepasados, con anterioridad. No son más que fábulas antiguas. Di, id por la tierra y ved cómo acabaron los que estaban hundidos en el pecado. Nota. Quienes negaron la realidad de una vida después de la muerte y con ello de una responsabilidad final del hombre por sus actos conscientes. Como ha sido señalado en la nota anterior,
La consecuencia inevitable de tal negación es la pérdida de todo sentido del bien y el mal, y esto lleva, a su vez, al caos espiritual y social y a la ruina de comunidades y civilizaciones. Corán. Pero no te aflijas por ellos, ni te angusties por los falsos argumentos que inventan en contra de los mensajes de Dios. Nota, literalmente por sus intrigas. Corán. Y cuando pregunten, ¿cuándo se cumplirá esa promesa de la resurrección? Responde a esto, oh vosotros que creéis en ello, si sois veraces. Di, puede que algo de lo que en vuestra ignorancia exigís con tanto apremio. Nota, el final de sus vidas, que debe preceder a su resurrección. Corán, esté ya pisándoos los talones. Y ciertamente tu sustentador honra en verdad con su favor a los hombres, pero la mayoría no son agradecidos. Y ciertamente tu sustentador conoce todo lo que sus corazones ocultan y todo lo que ellos manifiestan, pues no existe nada tan oculto en los cielos o en la tierra que no esté anotado en su claro decreto. Ciertamente, este Corán explica a los hijos de Israel la mayor parte de aquello en lo que discrepan. Nota, aquello en lo que difieren de la verdad que sus escrituras les presentan. El término hijos de Israel comprende aquí tanto judíos como cristianos, Zamakhshari, ya que ambos siguen el Antiguo Testamento, aunque en una forma alterada. Y es precisamente porque ha sido alterado y por la gran influencia que las ideas judías y cristianas ejercen sobre un amplio sector de la humanidad, por lo que el Corán se propone explicar ciertas verdades éticas a esas dos comunidades. La referencia a la mayor parte de los problemas, y no a todos, muestra que este pasaje se refiere solo a la perspectiva moral del hombre y su vida social en este mundo, y no a cuestiones metafísicas, las cuales, como el Corán repite a menudo, solo recibirán respuesta en el más allá. Corán. Y es ciertamente una guía y misericordia para todos los que creen en él. En verdad, oh creyente, tu sustentador juzgará entre ellos en su sabiduría, pues sólo Él es todopoderoso, omnisciente. Así pues, pon tu confianza en Dios solo, pues ciertamente eso en lo que crees es claramente la verdad. Nota, literalmente, estás en la verdad evidente. Corán. Pero en verdad, tú no puedes hacer que los muertos oigan. Y no puedes tampoco hacer que los sordos de corazón oigan esta llamada cuando te vuelven la espalda y se van. Como tampoco puedes guiar a los ciegos de corazón para que salgan de su error. No puedes hacer que escuchen sino aquellos que están dispuestos a creer en nuestros mensajes y que se someten a nosotros. Nota, este pasaje se corresponde con la frecuente declaración coránica de que Dios guía a quien quiere ser guiado, Yahdi man yasha. Corán. En cuanto a los sordos y ciegos de corazón, cuando la palabra verídica sea confirmada en su contra. Nota, literalmente se cumpla contra ellos, cuando la verdad se les haga evidente, en contra de todas sus expectativas.
sumiéndoles en una confusión total, una alusión a la llegada de la última hora, la resurrección y el juicio de Dios, todos los cuales tenían ellos por fábulas antiguas. Como alternativa, la frase Idawaka al-Kaul alayhim puede entenderse como cuando se dicte contra ellos sentencia condenatoria, con la llegada de la última hora, cuando será ya demasiado tarde para el arrepentimiento. Corán. Suscitaremos para ellos una criatura salida de la tierra que les dirá que la humanidad no tuvo auténtica fe en nuestros mensajes. Nota. La criatura salida de la tierra es, evidentemente, una alegoría de la concepción materialista que el hombre tiene de la vida. En otras palabras, el materialismo destructor del alma, característico del periodo previo a la última hora. Esta criatura dice, alegóricamente, a los hombres que su abandono a valores puramente materialistas y por ende su inminente destrucción se debe a su falta de fe en Dios. Corán. Y ese día reuniremos de cada comunidad a una muchedumbre de aquellos que desmintieron nuestros mensajes, y serán agrupados conforme a la gravedad de sus pecados, hasta el momento en que lleguen a ser juzgados. Y él dirá: ¿desmentisteis mis mensajes sin haber podido abarcarlos con vuestro conocimiento? Nota. Sin haberlos entendido o haber hecho un esfuerzo por comprenderlos. Zamakhshari. Corán. ¿O qué creíais que estabais haciendo? Y la palabra verídica será confirmada en contra por... Nota. O bien la sentencia condenatoria será dictada en su contra en castigo por... Corán. Todo el mal que habían hecho, y no serán capaces de pronunciar una sola palabra de excusa, pues ¿no veían que somos nosotros quienes hicimos para ellos la noche para que descansaran y el día para que pudieran ver? Nota. En este contexto, como en 1067 o en 4061, la referencia a la noche y al día tiene una significación simbólica, a saber, la capacidad que Dios ha dado al hombre de adquirir comprensión mediante el raciocinio consciente, el día que les permita ver, y también por medio de la intuición que es fruto del sometimiento sosegado a la voz de nuestro propio corazón, la noche creada para el descanso. Y ambos nos dicen que la existencia de Dios es una necesidad lógica y que el rechazo de sus mensajes es un pecado contra nosotros mismos. Corán. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para una gente dispuesta a creer. Y ese día se hará sonar la trompeta del juicio, y todos los seres que hay en los cielos y todos los que hay en la tierra quedarán sobrecogidos de terror, salvo los que Dios quiera eximir, y vendrán todos a él sumisos por completo. Y verás a las montañas, que tan firmes te parecen ahora, pasar como pasan las nubes, obra de Dios, que ha ordenado a la perfección todas las cosas. Nota. En consonancia perfecta con el propósito para el que las ha creado, que es el significado aproximado del verbo atkaná. Se hace aquí hincapié en la naturaleza transitoria, por designio divino, del mundo que conocemos.
en contraste con la realidad perdurable de la otra vida. Corán. En verdad, Él es plenamente consciente de todo lo que hacéis. Quien se presente ante Él con una buena acción, obtendrá en recompensa algo mucho mejor. Nota. Literalmente obtendrá bien por ello, como consecuencia o resultado de ello. Ibn Abbas, Al-Hassan, Qatada, Ibn Yuray, citados todos por Tabari. Lo que pone de relieve la doctrina coránica de que lo que es descrito metafóricamente como recompensas y castigos en la otra vida no son sino las consecuencias naturales, buenas o malas, de las actitudes y acciones humanas en este mundo. En otro nivel, esta frase puede también entenderse como sigue: quien se presente con una buena acción obtendrá algo mejor a través de ella. Alusión al hecho de que aunque la acción en sí sea transitoria, su mérito perdura. Zamakhshari. Corán. Y esos estarán a salvo del terror de ese día. Pero quienes se presenten con malas acciones. Nota. Quienes solo hayan hecho el mal o cuyas malas acciones superen con mucho las buenas acciones. Incatir. Corán. Serán arrojados de bruces en el fuego y serán preguntados: ¿no es esto acaso justa retribución? Nota. Literalmente, se os está retribuyendo por otra cosa que, etcétera. Corán. ¿Por lo que hicisteis en vida? Di, oh Muhammad, me ha sido ordenado solo adorar al sustentador de esta ciudad. Nota. Meca, donde fue construido el primer templo dedicado al Dios único. 396. Corán. Aquel que la ha hecho sagrada y de quien son todas las cosas, y me ha sido ordenado que sea de los que se someten a él y que transmita este Corán a todo el mundo. Quien elija, por tanto, seguir el camino recto, lo sigue solo por su propio bien. Y si alguien quiere extraviarse, dile: yo soy solo un advertidor. Y di: la alabanza es debida por entero a Dios. Él os hará ver la verdad de sus mensajes, y entonces los reconoceréis por lo que son. Y tu sustentador no está ajeno a lo que hacéis.